Es muy raro que alguien te explique esto sobre la presión durante la noche. Lo veo todo el tiempo, personas que llegan preocupadas, pensando que algo grave está pasando. De repente la presión sube a 13, 14 o 15, y sienten que deben correr a urgencias. Pero lo sorprendente es que muchas de esas crisis podrían resolverse en minutos, sin necesidad de una emergencia. Hoy voy a mostrarte el hábito nocturno que ayuda a estabilizar tu presión mientras duermes. Quiero que me digas si alguna vez te pasó. Estás tranquilo, te acuestas, y de repente aparece dolor de cabeza, tensión en la nuca o simplemente esa sensación rara de que algo no está bien. Lo que ocurre en esos momentos tiene una causa más común de lo que imaginas, y cuando la entiendes, puedes prevenir picos de presión, infartos y ACV de forma sencilla. Hay noches en las que el cuerpo habla más fuerte que tus pensamientos. Te acuestas con la intención de descansar, pero algo dentro de ti parece inquieto, como si tus arterias estuvieran susurrando que algo no va bien. A veces empieza con un dolor leve en la cabeza, un peso extraño en la nuca, o esa sensación tan difícil de explicar. Siento raro, pero no sé por qué. Muchos lo ignoran. Otros se asustan. Y muchos más miran el tensiómetro y ven números que parecen encender una alarma silenciosa. 13, 14, 15, y de repente todo el cuerpo se tensa. Lo que pocos saben es que estos picos nocturnos ocurren en el momento exacto en el que tu organismo debería entrar en su fase de protección profunda. Mientras duermes, tu presión arterial debería bajar entre un 10% y un 20%. Es el descanso interno, el momento en que tu corazón bombea más suavemente, tus arterias se relajan y el flujo sanguíneo recupera su ritmo natural. Pero cuando esto no sucede, cuando tu presión en vez de descender sube, tu sistema cardiovascular entra en un estado de alerta que, noche tras noche, va desgastando la estructura más delicada de tu cuerpo, tus vasos sanguíneos. Por eso tantas personas viven con miedo a dormirse. No porque les vaya a pasar algo de inmediato, sino porque comienzan a asociar la noche con síntomas que no comprenden. ¿Alguna vez te ocurrió que estabas tranquilo, respirando despacio, y de repente sentiste un latido más fuerte, una punzada en la sien, una oleada de calor que sube por el cuello? Estos mensajes no siempre significan una enfermedad grave, pero sí representan algo importante. El cuerpo está diciendo que hay un desequilibrio. Aquí es donde aparece uno de los conceptos que más repito en consulta y en mis vídeos: las enfermedades silenciosas. Son condiciones que avanzan sin dolor, sin fiebre, sin señales claras. Te convencen de que todo está bien hasta que un día aparecen en forma de un susto serio, un infarto, un ACV, un desmayo inesperado. Por eso hablo tanto de la prevención de enfermedades silenciosas, porque es la única manera real de evitar que esos problemas se manifiesten cuando ya es demasiado tarde. La presión arterial es uno de los ejemplos más clásicos. Durante el día puedes sentirte bien, moverte, trabajar, discutir, reír, llorar, todo eso altera tu presión. Es normal. Pero por la noche, cuando el sistema nervioso baja su intensidad, la presión debería acompañar ese descenso. Cuando no lo hace, cuando sube en vez de bajar, estamos frente a un aviso que no debes ignorar. Lo curioso es que la mayoría de las personas cree que un número como 14 o 15 por la noche significa un derrame inminente. Y no siempre es así. Lo que sí significa es que tu cuerpo está reaccionando a algo: estrés interno acumulado, inflamación, mala calidad de sueño, apnea nocturna, cena pesada, deshidratación, exceso de sal o, incluso, ansiedad que aparece justo cuando la mente se queda en silencio. Y si este patrón se repite, se abre la puerta a un riesgo que crece en silencio: arterias más rígidas, mayor carga para el corazón y un aumento real en la probabilidad de infarto o ACV a largo plazo. Por eso, antes de hablar del hábito nocturno que estabiliza tu presión mientras duermes, necesito que entiendas esto: no eres débil, no estás exagerando y no te estás imaginando nada. Lo que sientes por las noches es real, aunque no siempre peligroso. Y cuanto más claro tengas lo que ocurre dentro de ti, más fácil será proteger tu corazón y tus arterias. La prevención de enfermedades silenciosas empieza en ese instante en el que decides escuchar a tu cuerpo en vez de temerle. Muchísimas personas pasan años atribuyendo estos síntomas a nervios, cansancio o cosas de la edad. Pero el cuerpo no inventa señales, solo las repite hasta que las atiendes. Y cuando se trata de la presión arterial, esas señales normalmente aparecen en silencio, disfrazadas de molestias que parecen insignificantes. Pero tú y yo sabemos que lo que parece pequeño hoy puede convertirse en algo grande mañana si no lo entendemos a tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo que solo tú puedes responder, una pregunta que toca lo profundo y que quizá te cueste reconocer. ¿Alguna vez has sentido ese miedo silencioso en la noche, ese momento en que tu cuerpo te avisa que algo no está bien, pero tú decides acostarte esperando que pase solo? Si te identificas,
Quiero que lo escribas. Porque nada cambia si seguimos callando lo que el cuerpo lleva tiempo gritando en voz baja. Cuando hablamos de lo que ocurre dentro del cuerpo durante la noche, muchos imaginan que todo se apaga como si alguien bajara un interruptor. Pero no es así. Mientras duermes, tu organismo realiza una de las tareas más complejas del día: reorganizar, reparar y equilibrar cada sistema vital. Y uno de los procesos más importantes de ese equilibrio es el descenso natural de la presión arterial nocturna. Este descenso no es un capricho, es una protección biológica diseñada para que tu corazón trabaje menos, tus arterias se relajen y tu cerebro reciba un flujo constante y suave de sangre. Sin embargo, cuando este mecanismo falla, cuando ese descenso no ocurre y los números suben, se producen los llamados picos de presión durante la madrugada. Esa alteración, repetida en silencio, es una de las principales razones por las cuales las enfermedades cardiovasculares avanzan sin dar señales claras. Es también una de las razones por las que insisto tanto la prevención de infarto y ACV, porque la mayoría de los grandes sustos no aparecen de un día para otro, se construyen lentamente en las noches en que tu cuerpo quiso bajar revoluciones, pero no pudo. Para entenderlo mejor, imagina tus arterias como mangueras de riego. Durante el día, cuando las usas, aumenta el flujo, la presión sube, hay movimiento. Pero por la noche, cuando todo debería estar quieto, esas mangueras deberían aflojarse. Si no lo hacen, si mantienen tensión cuando deberían estar en reposo, el material se desgasta. El corazón, por su parte, bombea con más fuerza de la necesaria, como si estuviera trabajando horas extras sin descanso. Esa carga continua, noche tras noche, es lo que convierte algo aparentemente pequeño en un riesgo real. Una de las razones más comunes por las que la presión arterial nocturna no baja es la activación constante del sistema nervioso. Incluso cuando crees que estás durmiendo profundamente, tu cerebro puede permanecer en un estado de alerta interna debido al estrés, la ansiedad acumulada o incluso pensamientos no resueltos. De fuera, pareces en calma, por dentro, tu sistema cardiovascular está recibiendo señales de amenaza. Y cada vez que eso ocurre, el corazón bombea con más fuerza, tensando las arterias y generando esos picos silenciosos. A esto se suma otro factor importante, la inflamación. Comer tarde, consumir alimentos muy salados, beber alcohol por la noche o vivir con inflamación crónica hace que las paredes de tus arterias pierdan flexibilidad. Cuando están rígidas, no se adaptan fácilmente, y cualquier cambio mínimo en el flujo sanguíneo dispara la presión. Por eso tantas personas que cenan pesado, o muy tarde, sienten punzadas, calor en la cabeza o latidos más fuertes justo antes de dormir. También está la respiración. Muchas personas no tienen idea de que roncar fuerte o dejar de respirar por segundos puede impulsar la presión hacia arriba. En cada pausa respiratoria, el cuerpo entra en modo de emergencia, aumenta la adrenalina y obliga al corazón a trabajar más duro. La mayoría ni siquiera sabe que esto pasa, y sin embargo es una de las principales causas de presión alta persistente durante el sueño. Todo esto nos lleva a una conclusión muy importante: el cuerpo siempre tiene un motivo para elevar la presión. No lo hace por casualidad. Lo hace porque siente que necesita protegerte. Pero cuando esa protección ocurre a la hora equivocada, en el momento en que debería estar reparándose, se convierte en un enemigo silencioso. Y es justo ahí donde entra la importancia de la prevención de enfermedades silenciosas, porque cuando entiendes lo que pasa en tu interior, puedes actuar antes de que el daño avance. Hay personas que pasan años tomando medicación sin entender qué ocurre en su cuerpo. No saben diferenciar un pico aislado de un patrón peligroso. Viven con miedo, se asustan por cualquier número, y lo peor es que se sienten incapaces de controlar algo que sí podrían regular si comprendieran el origen del problema. Y créeme, entenderlo es la mitad del camino hacia la estabilidad. Tu presión no sube porque sí. Suben las emociones, sube la tensión muscular, suben los pensamientos acelerados, sube la inflamación, y la presión solo refleja ese estado interno. Por eso no basta con mirar un número. Hay que mirar la historia que ese número está contando. Y ahora, mientras te hablo de esto, quiero hacerte una pregunta que puede ser incómoda, pero profundamente necesaria. ¿Te has dado cuenta de que muchas de las noches en las que tu presión sube coinciden con días emocionalmente difíciles, pero nunca lo relacionaste porque pensabas que solo era casualidad? Si esto te resuena, escríbelo. Entender tu propio patrón es el primer paso para recuperar el control. Como médica, he visto cientos de veces la misma escena repetirse delante de mis ojos. Personas que llegan asustadas por un número, pero sin entender la historia completa detrás de ese número. Y, lo creas o no, la falta de información clara es una de las razones por las que tantas personas conviven con riesgos que podrían haberse evitado.
Por eso siempre digo que la comprensión profunda de lo que ocurre dentro del cuerpo es una forma poderosa de cuidado, especialmente cuando hablamos de la presión arterial nocturna, los picos de presión y la prevención de infarto y ACV. Quiero contarte algo que veo todos los días en mi consulta. La mayoría de los pacientes cree que la presión solo importa cuando se toma en el consultorio, o cuando sienten un síntoma fuerte. Pero lo que realmente determina el riesgo cardiovascular a largo plazo es lo que sucede en silencio, especialmente mientras duermes. La presión que se mantiene alta durante la madrugada no permite que el sistema vascular descanse. Eso significa que tus arterias nunca bajan la guardia, nunca se relajan del todo, nunca tienen oportunidad de recuperarse. Y esa falta de descanso es la base de muchas enfermedades silenciosas que avanzan sin anunciarse. Estudios recientes han demostrado que cuando la presión arterial nocturna no baja como debería, el riesgo de sufrir daño vascular a largo plazo aumenta significativamente. Arterias más rígidas, microlesiones en los vasos cerebrales, inflamación persistente, todo eso se va acumulando sin que lo notes. No sientes dolor, no sientes mareos, no sientes nada concreto. Pero por dentro, el cuerpo está trabajando bajo tensión. Y cuando hablamos de prevención de enfermedades silenciosas, este es el tipo de información que puede cambiar por completo la forma en que cuidas tu salud. Muchos investigadores llaman a este fenómeno carga vascular nocturna. Es como si tu corazón, en vez de hacer un turno de descanso, se quedara haciendo horas extras. Y dime algo, ¿qué trabajador rinde bien cuando hace horas extras todos los días, sin descanso y sin vacaciones? Ninguno. El corazón tampoco. Lo que ocurre es que empieza a compensar, se vuelve más musculoso, más rígido, y eventualmente se agota. Ese agotamiento, acumulado durante años, abre camino a problemas serios: hipertrofia del corazón, insuficiencia cardíaca, obstrucciones arteriales, microderrames, infartos. Lo más inquietante es que muchos de los daños que observamos en estudios de imagen o análisis clínicos empiezan antes de que la persona presente síntomas. Por eso insisto tanto en que la prevención de enfermedades silenciosas es completamente posible cuando entendemos el lenguaje del cuerpo. El problema real nunca es un pico aislado de presión. Lo preocupante es el patrón que se repite sin que tú lo notes. Ese patrón es el que enferma lentamente. Ese patrón es el que sorprende a tantas personas con un infarto o una ACV en el momento más inesperado. Quiero que entiendas algo muy importante: no es tu culpa si nunca te explicaron esto. Nadie nace sabiendo cómo funciona su presión arterial nocturna, ni cómo se relaciona con su sistema nervioso, su alimentación o su calidad de sueño. Y es justamente por eso que tanta gente se asusta con números normales, y al mismo tiempo, ignora señales que sí son importantes. No es tu responsabilidad saberlo todo. Pero sí es tu derecho recibir información clara, humana y útil. En consulta, suelo mostrarles a mis pacientes una metáfora muy sencilla. Imaginen que cada noche el corazón debería entrar en una piscina tibia, relajarse y flotar. Pero en vez de eso, alguien lo empuja constantemente debajo del agua y le exige seguir nadando. Esa tensión continua desgasta. Y lo hace sin que tú lo percibas. Así trabajan las enfermedades silenciosas. No aparecen con un golpe, aparecen con susurros, con señales pequeñas, con molestias que desestimas. Pero cuando decides escuchar, cuando decides observar tus patrones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a recuperar poder. Los estudios también muestran otra cosa fascinante. Cuando las personas aprenden a regular su respiración, a manejar el estrés nocturno, a cenar más ligero, a hidratarse adecuadamente y a corregir ciertos hábitos antes de dormir, la presión arterial nocturna empieza a comportarse de manera más sana. Es decir, tú puedes influir directamente en tu riesgo. Tu conducta modifica tus números. Tu calma le habla a tu corazón. Tu descanso repara tus arterias. Y aquí quiero repetir algo que considero fundamental: la prevención de enfermedades silenciosas es posible con una nutrición equilibrada y hábitos saludables. No se trata solo de medicación. Se trata de darle al cuerpo las condiciones necesarias para que funcione como fue diseñado. Se trata de evitar que esos picos de presión nocturnos se conviertan en una rutina peligrosa. Se trata de cuidar a tiempo lo que luego costaría años restaurar. Pero para eso, hay algo que debes reconocer con honestidad. Muchas veces atribuimos los síntomas nocturnos a cansancio, estrés del día o solo una preocupación. Y sí, esas cosas influyen. Pero no deben ser una excusa para ignorar lo que el cuerpo está tratando de decir. La presión arterial nunca actúa sola. Siempre está respondiendo a una causa. Y tu tarea es aprender a identificar cuál es la tuya. Y ahora quiero hacerte una pregunta profunda.
de esas que tocan donde más duele porque nos obligan a mirar hacia adentro. ¿Has tenido noches en las que tu cuerpo te envió señales claras, pero tú decidiste callarlas porque te daba miedo descubrir lo que realmente estaba pasando? Si esta pregunta te removió algo, quiero que lo escribas. Hablarlo ya es una forma de sanar, y sobre todo, de prevenir lo que jamás debería sorprenderte. Ahora que ya comprendes lo que ocurre dentro de tu cuerpo y por qué esos momentos de tensión nocturna no deben ser ignorados, quiero mostrarte algo aún más poderoso: tu capacidad real de intervenir, incluso desde casa, incluso con cambios pequeños, incluso sin medicación en muchos casos. La salud cardiovascular no se construye en hospitales, sino en los hábitos diarios. Y cuando hablamos de presión arterial nocturna o de esos picos silenciosos que te sorprenden cuando intentas dormir, lo que haces durante el día importa, pero lo que haces antes de acostarte importa aún más. Déjame explicarte algo que casi nadie menciona. La presión es profundamente sensible a tus rituales nocturnos. Tu cuerpo registra cada detalle: qué comiste, cuánto te moviste, si te hidrataste, si discutiste, si te llevaste preocupaciones a la cama, si respiraste superficialmente, si tuviste pantallas cerca del rostro minutos antes de cerrar los ojos. Todo eso influye directamente en tu sistema nervioso, y el sistema nervioso es quien regula tus arterias. Por eso, cuando tu mente entra en tensión, tus vasos se estrechan. Cuando tu respiración se vuelve rápida, tu corazón acelera. Y cuando hay inflamación acumulada, cualquier pequeño estímulo dispara picos de presión. Lo primero que puedes hacer para proteger tu salud es ajustar tu última comida del día. No necesitas dietas extremas. Basta con algo ligero que no obligue a tu estómago a realizar una maratón digestiva mientras tú intentas descansar. Las cenas abundantes provocan inflamación, y esa inflamación eleva la presión arterial nocturna sin que lo notes. Opta por proteínas magras, verduras cocidas, alimentos de fácil digestión. La naturaleza ya nos dio herramientas perfectas: un puñado de nueces, una infusión de manzanilla o valeriana, una ensalada tibia con aceite de oliva, pescado, aguacate, semillas ricas en magnesio. Todos ellos relajan las arterias, estabilizan el ritmo del corazón y disminuyen la carga que sienten tus vasos sanguíneos. Y hablando de magnesio, permíteme insistir: este mineral es uno de los guardianes más poderosos contra los picos de presión nocturnos. Relaja los músculos, reduce la ansiedad, mejora la calidad del sueño, disminuye la inflamación y favorece la relajación arterial. Personas que lo incorporan a través de alimentos naturales, como espinacas, almendras, cacao puro, semillas y legumbres, suelen notar que su descanso es más profundo y que la presión se comporta de forma más estable. La prevención de infarto y ACV empieza por detalles pequeños como este, detalles que tienen un impacto enorme en el tono vascular. Otro hábito fundamental es la hidratación. Te sorprendería saber cuántos pacientes llegan a mi consulta con presión elevada simplemente porque su cuerpo está deshidratado. Cuando falta agua, la sangre se espesa, el flujo se vuelve más lento y las arterias deben ejercer más fuerza para empujarla. Esta tensión extra se refleja directamente en la presión arterial nocturna. Beber agua durante el día, no solo por la noche, ayuda a que tu sistema cardiovascular trabaje con menos esfuerzo. Ahora hablemos del sueño. La mayoría subestima su poder. Dormir mal no es solo estar cansado al día siguiente. Dormir mal altera tus hormonas, eleva la adrenalina, aumenta la inflamación y activa el sistema nervioso de forma excesiva. Todo eso empuja la presión hacia arriba. Para evitarlo, es fundamental crear una higiene del sueño que realmente funcione. Reducir pantalla 60 minutos antes de dormir, bajar la intensidad de la luz, ajustar la temperatura del cuarto, estirar suavemente el cuello y los hombros para relajar la musculatura, respirar profundo por unos minutos. Estos hábitos reducen la frecuencia cardíaca, expanden las arterias y previenen los picos de presión que tantas personas sufren sin entender por qué. Y no puedo dejar de mencionar el ejercicio moderado. No necesitas correr una maratón. Solo necesitas activar el cuerpo durante el día para que tu sistema cardiovascular llegue a la noche con menos tensión. Caminar 20 a 30 minutos, mover las piernas, mejorar la circulación, fortalecer el corazón. Todo eso prepara al organismo para que, al llegar la noche, los números bajen de manera natural. Recuerda, el corazón es un músculo. Cuanto más fuerte y flexible es, menos sufre durante la madrugada. Cuando hablamos de prevención de enfermedades silenciosas, estos hábitos son mucho más poderosos de lo que imaginas. Y aunque parezcan pequeños, son acumulativos. Una noche de sueño profundo protege. Una cena ligera protege. Una respiración calmada protege. Un día hidratado protege. Y cada una de esas acciones reduce el riesgo de daño vascular que, a largo plazo,
podría llevarte a un infarto o un ACV sin aviso previo. La buena noticia es que no necesitas hacerlo todo perfecto. Solo necesitas empezar. Tu cuerpo es agradecido. Cuando le das lo que necesita, responde rápido. Y cuando cuidas tu noche, cuidas tu vida entera. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy íntima, una que solo tú puedes contestar. ¿Qué hábitos sabes que debes cambiar para proteger tu corazón, pero llevas tiempo posponiendo, aunque tu cuerpo te lo está pidiendo cada noche? Escríbelo. A veces admitirlo es el primer paso hacia una transformación profunda. Hay un momento en la vida en el que uno entiende que el cuerpo no habla para asustarnos, sino para protegernos. Y cuando empiezas a mirar tus noches con más conciencia, descubres que esos pequeños avisos, esa presión arterial nocturna que sube cuando debería bajar, esos picos silenciosos que te despiertan sin motivo, ese latido más fuerte que aparece en plena tranquilidad, no son enemigos, son mensajes. Mensajes que te dicen, estoy contigo, pero necesito que me escuches. Al final, todo lo que has sentido estos años tiene una explicación. No estabas exagerando, no estabas siendo frágil, no estabas poniéndote nervioso por nada. Tu cuerpo estaba intentando llamar tu atención para evitar algo más serio. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Cambia la forma en la que miras tus hábitos. Cambia la forma en la que interpretas tus síntomas. Cambia la forma en la que te cuidas. Este es el punto donde te das cuenta de que la salud no se trata de apagar incendios cuando ya comenzaron. La verdadera protección del corazón, del cerebro y de tus arterias se construye en silencios pequeños. En decisiones sencillas. En noches más ordenadas. En respiraciones profundas. En la calma que tú mismo decides regalarte antes de dormir. Y cuando haces eso, cuando eliges crear un ambiente que permita que tu presión arterial nocturna baje de manera natural, estás haciendo mucho más que cuidar tu descanso. Estás caminando hacia la prevención de infarto y ACV de la manera más poderosa, desde dentro. A veces, nos educaron para tenerle miedo a los síntomas, pero nunca nos enseñaron a interpretarlos. Nos enseñaron a correr a urgencias, pero no a escuchar. Nos enseñaron a preocuparnos, pero no a prevenir. Y es ahí donde aparecen las enfermedades silenciosas, cuando dejamos de mirar lo pequeño, lo cotidiano, lo que parece normal. Pero lo normal no es que te duela la cabeza cada noche. No es normal sentir que el cuello se tensa sin razón. No es normal acostarte con ansiedad corporal cuando tu mente dice que estás tranquilo. Esas sensaciones son señales que te invitan a cambiar, no a vivir con miedo. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas transformarlo todo de golpe. La salud no se construye a través de castigos ni exigencias imposibles. Se construye con cariño, con paciencia, con ese pequeño gesto que haces hoy porque te quieres un poco más que ayer. Y cuando cuidas tu descanso, cuando evitas esos picos de presión que solían aparecer sin explicación, cuando limpias tus noches de inflamación, estrés o exceso de estímulos, comienzas a sentir algo diferente, paz interior. Esa paz no aparece de inmediato, pero llega. Llega cuando cenas ligero. Llega cuando respiras profundo. Llega cuando tu cuerpo por fin recibe el mensaje de que la noche es un espacio seguro y no un campo de batalla. Llega cuando entiendes que tu corazón late para mantenerte vivo, no para castigarte. Llega cuando por fin permites que tu organismo haga lo que está diseñado para hacer, bajar revoluciones, repararse, cuidarte. Quiero que te quedes con esta imagen. Cada noche, mientras duermes, tus arterias deberían sentirse como un río tranquilo. Pero cuando están tensas, rígidas o inflamadas, ese río se convierte en un torrente que golpea las paredes internas sin descanso. Eso, mantenido en el tiempo, abre la puerta al daño vascular que tanto queremos evitar. Y sí, tú puedes prevenirlo. La prevención de infarto y ACV no empieza con una pastilla. Empieza con una comprensión profunda de tu propio cuerpo. Con hábitos que nutren tus células, con decisiones que calman tu mente, con un sueño que realmente cura. Por eso quiero que te detengas un segundo y reconozcas algo importante. Estás aquí porque te importas. Estás aquí porque quieres entenderte, no solo medicarte. Estás aquí porque sabes, en lo más profundo, que mereces vivir con más calma, más energía, más salud y menos sustos. Tu cuerpo no es tu enemigo. Es tu aliado. Lleva años intentando protegerte, aun cuando tú no lo escuchabas. Y hoy, finalmente, estás aprendiendo a entender su lenguaje. Antes de cerrar este vídeo, quiero que te hagas una última reflexión, una que puede cambiar tu forma de cuidarte para siempre. ¿Cuánto tiempo más quieres ignorar lo que tu cuerpo te viene diciendo en silencio? ¿Y cuánto podría mejorar tu vida si hoy decides escucharlo de verdad?
Respira un momento. Siente tu pecho. Siente tu cuello. Siente tu ritmo interno. Tu cuerpo no te castiga, te avisa. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás respondiendo. Si este vídeo te ayudó a entender mejor cómo prevenir el infarto y el ACV, déjame un comentario aquí abajo y cuéntame. ¿Alguna vez has sentido esos picos de presión que aparecen sin aviso y te dejan intranquilo? Me encantará leerte y saber cómo lo vives tú. ¿Reconociste alguna de estas señales en ti o en alguien que quieres? Me encantará leerte y saber desde qué país o ciudad nos estás viendo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre salud, nutrición natural y prevención de enfermedades silenciosas. Comparte este vídeo con alguien que quieras proteger. Tal vez ese pequeño gesto le salve la vida. Y no te vayas todavía, porque en pantalla ya te aparece el próximo contenido del canal. Solo haz clic y déjate sorprender por lo que tu cuerpo puede estar intentando contarte.